Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis regrese, esté a vuestro lado para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien, Tauro, voy a comenzar tu lectura con 4 barajas. Tengo esta en estreno, utilizándola ya desde Aries y que, como veis, es un oráculo que ya os enseñaré, precioso y con muchos mensajes y declaraciones de amor. Cuento también con el tarot. Ya conocéis esta baraja, muy colorista y diferente. Está muy apegada a los sueños y a la imaginación que tenemos. También vamos a saber a través de los mensajes y mi oráculo de almas y llamas gemelas qué pensó y qué piensa esa persona que tanto te ama y que tú amas, Tauro. ¿Qué recuerda cuando escucha tu nombre? ¿Lo ve por todas partes? Vamos a saberlo también con esta baraja. Y comenzaré con mi oráculo de 120 cartas de almas y llamas gemelas también, que está basado en el tarot con toda la información amorosa. Y también si estás esperando algo material, Tauro, puede ser un nuevo trabajo, economía, va a mejorar, lo sabremos a través de las cartas porque en el tarot todo está integrado. Y ahora sí, Tauro, voy a sacaros unas iniciales. Tauro en el amor, Tauro, y estas para vosotros, y esta ha saltado, amigos, y es la T. Creo que ha ocurrido más de una vez. T, la M, la V, la G, la A, la L y la Y. Cuando veo estas iniciales, recuerdo que te quiero mucho. Muy hermoso, amigos. Y ahora sí, Tauro, quiero daros las gracias por haber llegado hasta aquí, a nuestro canal, por vuestras suscripciones, likes, comentarios tan amorosos, por vuestro cariño, compartiendo vuestras historias. Gracias a todos aquellos que estáis aquí desde el primer momento, porque hacemos entre todos, con nuestras energías, unas lecturas maravillosas, porque sé que es posible la unión y también existe el amor eterno como un alma o llama gemela. Voy a invocar, como siempre hago, a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles, arcángeles, para que me den luz, verdad y justicia para todos vosotros, Tauro, y también la unión que estáis buscando. Y ahora sí, tengo mentalmente esta pregunta: ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Tauro, vuestra primera carta, muy hermosa, sabéis lo mucho que la amo, porque es un 6 de espadas y me está hablando de un signo de aire. Acuario, comienza vuestra tirada, igual que el loco y la estrella, una energía muy liberadora, porque también nos hace cambiar las creencias que teníamos, muy antiguas, y que nos hace emprender un nuevo proceso y viaje en nuestra vida. Aquí lo tenéis, si habéis estado con unas situaciones muy difíciles, con pensamientos negativos que representan a las espadas encima de vuestra cabeza, porque mentalmente os habéis sentido muy agobiados. Por eso tengo esta carta iniciando la tirada. Me habla de un renacimiento, resurgir, una reconciliación y un viaje que puede ser metafórico, como esta chica que va en una barca, o que también sea real, que atraveséis otra ciudad, el mar, para estar con esta persona que amáis, o que él o ella lleguen hasta vosotros. Si habéis vivido situaciones que habéis pensado ya no podía más, esto es imposible, creedme, con esta carta sí que se anuncian nuevos comienzos y hay personas a vuestro alrededor, porque aquí sí también hay un barquero y un niño muy pequeño. Puede que algunos de vosotros tengáis hijos o queráis tenerlos, o también pueden ser familiares, primos, hermanos,
y habéis estado ayudando también a estas personas, os habéis volcado muchísimo con vuestra familia y vais a tener recompensa. En este viaje debéis dejar algo atrás, hacer un sacrificio, y siento que para vosotros es vuestra pena. Pensamientos como espadas clavadas que puedan ser muy negativos, que han rondado por vuestra mente durante todo el tiempo, pensando que no teníais otra oportunidad. El 6 de espadas me habla de fluir en una sefirá que es Tiferet, hablándome de la belleza y donde todos los caminos del árbol de la vida convergen, porque el sol sí está brillando para vosotros, Tauro. 6 de espadas, comenzamos con Acuario. Hermosísima, amigos míos. En este 6 de espadas se simboliza en el tarot uno de los ríos que nos llevaba al inframundo, al más allá. También estáis conectados con otros seres que son divinos. Puede ser de algún familiar que se haya ido recientemente. Eso es lo que me está diciendo también esta carta. Y gracias a su apoyo y a su guía que te está tocando la mano, te acompaña, Tauro. No te sientas solo. Va a haber un reencuentro con quien amas. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? La carta de dones. Os iba a decir también que tanto tú como tu persona habéis sufrido mucho. 6 de espadas, pudo haber una separación entre vosotros dos, heridas. Esto va a ser sanado. Sabéis que el agua es un catalizador y también nos ayuda a purificarnos, a dejar atrás tanto dolor y sufrimiento, Tauro. La carta de los dones hablándome de algo artístico, de vuestros talentos que sabéis hacer, y muy enfocada a las almas y llamas gemelas. ¿Veis este ángel aquí tocando el piano fuera de su zona de confort? También está viajando, saliendo de donde está. Aquí hay muchas habilidades, desafío y trabajo. Es una carta que yo hice porque, amigos, si nosotros no estamos haciendo lo que amamos, puede ser nuestra forma de vivir, desarrollando todas nuestras pasiones, aquellos talentos que también son innatos, ¿cómo podemos estar en unión con una persona que amamos? Porque siempre nos faltará algo. Diremos, no somos lo suficientemente felices. Creed en vuestros dones, porque aquí hay una parte sobre todo que es más artística, creativa. Puede ser tocar un instrumento o hacer algo. Puede ser diseño gráfico, decorar, dibujar. Puede ser pintar, escribir. Sacad adelante todos estos dones como hace este ángel y confiad en el próximo viaje que vais a realizar. Carta de dones, agua y fuego que están unidos. Me recuerda mucho al 3 de Pentáculos, donde está el sello de Salomón y también estos dos elementos. Ni el fuego que hay aquí apagará vuestra agua, ni el agua tampoco será calentada por el fuego, amigos míos. Hay un equilibrio y mucha sintonía entre vosotros dos. Dos mujeres que inician la tirada, que se dan la espalda, pero que sin embargo están juntas. Y ahora continúo, Tauro. Está siendo una lectura con mucha emoción. ¿Qué le depara a Tauro? Quiero que confiéis en lo que más sabéis hacer, porque puede ser que no hayáis creído en las habilidades que tenéis y que tengáis que hacer grandes desafíos en vuestra vida, sacrificando algo como me habla ya el número 6, o que tengáis que mudaros o dejar el trabajo que tenéis. Hacedlo, os acompañarán vuestros guías. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro? Tauro, escribe tus sueños. Está siendo también una tirada muy espiritual. ¿Qué habéis soñado con esta persona? Hice esta carta a propósito, porque un alma o llama gemela, un amor, una conexión, siempre están en nuestros sueños. Aquí está la terapia, la 5ª dimensión y la ley de asunción. Quiero que lo asumáis cuando escribáis. Decid, yo soy el esposo o la esposa de esta persona. Voy a estar... No, estoy ya contigo. Sé quién soy. Me descubro y me autodescubro, porque también tengo conciencia de mis vidas pasadas y estoy aquí para hacer grandes logros, conseguir metas y objetivos en esta vida.
Y apuntad lo que soñáis también por la noche, porque los sueños en su mayoría sí son premonitorios, os están dando mensajes, alumbrando en este camino, amigos míos. Escribidlo todo en un cuaderno y sobre todo cuando os levantéis, porque va a daros muchas sorpresas, sobre todo cuando leáis vuestros sueños a lo largo de los días. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana, amigos míos? Un 7 de copas. A veces tú y tu persona os sentís perdidos. Estoy hablando de Escorpio, agua, un signo de aire, y ahora pasamos al agua, amigos míos, aunque tenía agua en esa carta. Estáis mirando, y tu persona también, demasiadas cosas que queréis hacer, y sin embargo yo tengo la carta de dones, que junto con el 7 de copas me están hablando de muchísima creatividad, de expresar lo que sois. Tauro, no te detengas, eres un signo de tierra, pero también sois en el tarot un guía espiritual como lo es el Papa, y también la fuente de la abundancia de todo el crecimiento de la vida como la emperatriz. Este 7 de copas me habla de que algunos os podéis sentir perdidos porque queréis hacer demasiadas cosas o hay algún tipo de impedimento, y estas dos cartas os están diciendo que sigáis adelante, porque cada vez que hagáis aquello que más amáis también estaréis cerca de vuestra alma llama gemela. 7 de copas hablándome de Escorpio, con mucho deseo también por parte de vuestra persona, que os está mandando estos mensajes o sensaciones que recibís a través de la noche y de los sueños. 7, hablándome también de la victoria en Neshad, de conseguir lo que os proponéis. Tauro, la noche oscura. Tauro, ¿cuánto habéis sufrido? Ya tenía el 6 de espadas iniciando la tirada. Dolor, desesperanza, falta de luz. Luna llena, hablándome de la energía más femenina, como si también fuera una alta sacerdotisa. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Y tengo aquí el carro, amigos míos, y una carta más, porque sí que va a estar cambiando la situación. Alguien se acerca, hay un viaje, os decía, 6 de espadas, vais a estar moviéndoos, cambiando vuestra situación. Puede ser que os vayáis a otro hogar, fundéis una familia, pero más lejos de donde estáis, o que esta persona se acerque. El carro aquí me está diciendo que hay viajes, expansión, movilización, amigos, que le depara a Tauro en el amor. Y tengo aquí la carta de negación, viajar, y estoy hablando de un paje de bastos, base de la baraja, matrimonio, amigos míos. Negación con un 2 de espadas, noche oscura. ¿Cuánto habéis sufrido, llorado, os habéis sentido perdidas? Casi como está esta chica, sin nada, porque está hablándome de ser vulnerables, de sentiros casi encogidas. En esta negación también se siente, porque hay una persona que aquí sí que os rechazó, que no supo estar en balance. El 2 de espadas me está hablando de Libra, de sentimientos que han estado muy escondidos. Por eso veía otra reconciliación con mucha dureza. Habéis tenido que pasar muchos ciclos. Los sueños, os habéis conectado a través de ellos. También tengo la luna que aquí me lo está diciendo. Esta noche oscura también la vive él o ella, aunque no sepan o no sean conscientes de que son un alma o llama gemela. Todo tiene sentido cuando comprendéis quiénes sois, hacéis del trabajo de vuestros sueños vuestro propósito en esta tierra, y creedme, en esta noche oscura no os vais a quedar eternamente, y tampoco tu persona. Sed valientes, Tauro, porque sois la tierra misma. La luna llena, hablándome también de rituales, de magia y sobre todo de sentimientos que están aquí en la profundidad. Tu persona no ha hablado sobre ello. En estas cartas lo tengo muy claro con la noche oscura, la negación y luna llena. La luna es la energía femenina. Dejad que salga a flote todo lo que sentís. Algunos de vosotros os habéis negado. Puede ser una lectura espejo, que hayáis estado con una persona o casados, casadas en una relación y no erais felices, o estabais haciendo algo en vuestra vida que no era para vosotros. Debéis de romper las reglas, vuestras creencias, quitaos la venda como vuestra persona, porque no os podéis esconder de la luna. Otra carta, el 2 de espadas, donde está el agua y también la luna, y esta chica no se la quita. No quiere
descubrir sus sentimientos ni hacerle frente. A veces todos queremos estar ciegos y no es bueno para nosotros, amigos míos. Relaciones también que puedan estar en oculto, Tauro, y que van a salir a la superficie. Luna llena. Quiero que con esta carta yo la hice con la finalidad de que aprovechéis la energía de la luna cuando está llena o nueva para hacer algún tipo de ritual. Podéis encender una vela en vuestra casa y que pidáis un deseo, pero afirmad que ya lo tenéis. El carro. Cáncer, voy hacia ti, amor mío, aunque estés lejos. Tengo la fuerza física y mental de avanzar hacia ti. Y no va a haber ninguna persona o alguna circunstancia que me pueda impedir que yo dirija este carro hacia ti. Hay mucho amor, espiritualidad entre vosotros dos y una conexión, porque el carro también me está hablando de otros planetas, de las estrellas, amigos míos, del destino. Están aquí, creed en ello. Algo se está acercando. El carro y el 6 de espadas, que si hay movimientos, puede que estéis en países separados o muy distanciados emocionalmente, que hace ya mucho tiempo que posiblemente no os habláis. Entonces con el carro hay comunicación y reencuentros. Viajar, este paje de bastos me está hablando de Aries, Leo y Sagitario. Y de viajes, una persona que en secreto pierde el balance sin ti, con el 7 de copas también, que tú le tienes que enseñar a tener también un proyecto mayor. Vosotros dos juntos, eres una persona que necesita o que otras le ayuden. Siento que vuestra conexión os va a ayudar mucho más estando juntos físicamente que estando separados. Puedes hacer que esta persona haga realidad sus sueños, Tauro, y él o ella a ti también. La carta de dones, falta de perspectiva y la luna llena. Tantos secretos que han estado en la oscuridad y que ahora van a salir. Fantasea también contigo porque el paje de bastos sostiene su falo masculino en algunos momentos de intimidad, te recuerda, puede estar viendo tus fotos, algo personal que tenga de ti, puede ser un objeto, algo, una ropa, una canción. Este paje quiere iniciar aventuras y también me habla de salir, de escapar, de divertirse. Viajar, como esta chica está en un aeropuerto. El carro también me habla de ello. Si estáis en una relación a distancia, también el paje de bastos dice que esta persona se acercará a ti, Tauro, o tú a él. Para vivir y descubrir juntos lo que es el mundo. La carta del Papa, os lo he dicho justo antes, que representabais en el tarot. El Papa es un guía espiritual, por mucho que seáis la tierra, quienes fundáis todo lo que hay aquí, la tierra, las semillas, los árboles, los ríos, como una emperatriz, lo más sólido, nuestro hogar, pero también recibís mensajes desde el cielo hasta la tierra. Hay una persona que sí te quiere ver, con él o con ella, con un enlace matrimonial, juntos para siempre. Aquí tengo a Tauro, que sois vosotros mismos, porque hace mucho tiempo, y como yo puedo sentir que es un alma o llama gemela, vinimos para reencontrarnos, a pesar de las dificultades, de los errores que creemos que son, o de estar con otras personas que eran simplemente para tener otra experiencia. Es hora de que este matrimonio sí se haga factible en la tierra. Con Tauro, este paje de bastos, puede ser que tengáis ya niños o queráis tenerlos también. Tenéis la necesidad de estar juntos físicamente, Tauro. Y ahora sí, voy a sacar... Hay mucha pasión que está contenida todavía en las cartas que yo veo, como la luna llena, la noche oscura. Seguís sin hablar de vuestros sentimientos. El paje de bastos también, como os he dicho, sostiene el basto, que el basto representa la gran intuición. ¿Qué os dicen vuestros sueños? O lo que vosotros habéis afirmado o pedido. Porque la lógica no os llevará al encuentro de un alma llama gemela, sino hacer de vuestra vida un propósito feliz ayudando a otros. Y ahora sí, Tauro, vamos a saber con mi baraja qué quiere deciros esta persona. ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro? Error, daño, Tauro, te dejó en soledad. Nuevo comienzo, as de copas. Pareja kármica. ¿Quiénes de vosotros estáis en una relación con una pareja de este tipo o tu persona? Escapada.
también me está hablando de este paje de bastos. Y os voy a leer: error. Siento haberte hecho tanto daño, no te merecías mis desprecios y mi frialdad. Como si fuera un karma. A veces, amigos, no cometemos errores, son bagajes en nuestra vida, son necesarios que estemos con algunas personas, que nos distanciemos para seguir creciendo. Pero tu persona te falló, te quedaste aislada y a veces quieres taparte los ojos porque no quieres ni verlo ni sentirlo, Tauro. Aquí está, esto va a decírtelo algún día. Nuevo comienzo, as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Ahora sí, con pureza. Estoy aquí con mi copa llena de amor, con nenúfares, lotus, muchas flores para ti. Y hay comunicación. Hay una paloma que está entregando el Espíritu Santo en esta copa. Una persona que quiere ponerse en contacto contigo. Pareja kármica. Estoy en una relación por contrato, anclado en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. Es duro reconocer que solo en ti encuentro el valor de ser yo mismo. Hace tiempo que os conocisteis, algunas personas puede que hace muchos años, esta relación se truncó y pudo haber estado con otra pareja kármica, tú también, Tauro, y sin embargo es como si fuera algo que le exigieran los demás, como si no pudiese romperlo. ¿Lo veis? La noche oscura, la negación, la luna llena. Estoy escondido, no me atrevo a decirte lo mucho que te quiero. Error, lo siento mucho. Puede que también hable para vosotros. Escapada, paje de bastos. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. En el paje de bastos también hay pirámides, muchos secretos que están ahí. Para entrar en una pirámide, amigos míos, necesitamos hasta pequeñas cámaras para ver qué hay en su interior. Imaginaos los secretos que tiene esta persona para ti y hasta dónde quiere llegar, reconducir su vida con el 6 de espadas y vivir contigo muchas aventuras. Deseo, pasión, es alguien con una mentalidad también algo infantil, con pureza, amigos míos. Eso es lo que siento, que también cree que el destino puede dar un giro para él, para ella, y también tú lo sientes así, Tauro. Muy hermosa, y voy a poner aquí signos de agua, y aquí ya he puesto todos los signos de fuego con el paje de bastos. Veamos con el tarot que nos dice que le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro. Que le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses. Tauro, 8 de copas, han saltado para vosotros 3 de espadas. Y voy a sacar una carta más porque aquí sí que veo el dolor. Dolor que habéis sufrido, porque esta persona huyó, se fue y os sentisteis devastadas con este 3 de espadas. Que le depara a Tauro, caballero de pentáculos. Virgo, 4 de espadas en la base de la baraja, una persona que sí se aferra a ti. Hay muchos mensajes aquí, Tauro, porque tengo también el arcano mayor número 11 con la justicia, hablándome de Libra, de reparar y de sanar, sobre todo con explicaciones. Hay algo que esta persona quiere comunicarte. Veis aquí que hay jarras que están formando una balanza y una especie de pluma, como si esta chica estuviese en la cima de una colina. Quiere reparar lo que te hizo. Eso es lo que está pensando tu persona, porque aquí sí que hay dolor. Tengo un 8 de copas, me habla de Piscis, este 3 de espadas y este 4 de espadas. Dolor, agotamiento, lágrimas, alguien que se fue de tu lado, que no había razones, porque las copas, como veis aquí, sí que estaban levantadas, pero tu persona se sintió hastiada, quería recorrer el mundo. Aquí había otras maletas, despedirse de ti. Y lo hizo en unos días que pudieron ser muy lluviosos para vosotros, las noches duras. Aquí tú te quedaste pensando, Tauro, ¿por qué me está haciendo esto? También el número 8 y sobre todo el 8 de copas me está hablando siempre de un regreso al hogar, al subconsciente, a quienes éramos. Es para ti, porque tengo la carta del Papa con matrimonio, ese 6 de espadas tan hermoso, y regresará. Siempre hay un regreso con el 8 de copas. Cuánto he llorado, tu persona también lo ha hecho, ha estado en esa noche oscura. Cuánto he llorado por ti y tú has llorado por mí. Te dejé así, te clavé, como si lo sintieseis, desgarrado vuestro corazón. ¿Por qué me dejaste así? Así. Esto es lo que hizo vuestra persona, se fue.
y os quedasteis pensando durante mucho tiempo, con lágrimas en los ojos, pero aquí, amigos, porque yo y vosotros quiero que seáis positivos, veis, esta mujer que está llorando también formará ríos para coger ese agua y fundar un nuevo amor como en el as de copas. Hay estrellas y este pelo con tantos colores que puede reflejar lo que es un arco iris. Estas espadas nos sirven para transformar nuestro dolor. Tu persona sí sabe que lloraste mucho por él o por ella. Libra aquí, vuelve a repetirse, Libra en el 3 de espadas, en el 4 de espadas y Piscis en el 8 de copas. Descanso, curación, sanación, reparación, es lo que me decían las cartas con esa noche oscura, la carta de la justicia también y las que he visto alrededor. Porque os habéis sentido separados de vuestro cuerpo, materialmente cansados físicamente, estáis buscando respuestas todo el tiempo. Una persona que está muy apegada a ti con el 4 de pentáculos, Capricornio, te deseo, estoy en el mundo material, te veo y te siento y te quiero también comer. Es lo que está expresando esta carta. Te estoy mirando muchísimo, muchísimo. Es alguien que no puede quitar sus manos o sus pensamientos de ti. Quiere también devorarte. La carta del 4 de espadas os dice que descanséis, os toméis un descanso, que meditéis también porque repararéis vuestros chakras. Y también está siempre en esta hermosa carta Jesús, curándote a ti. Tauro. También tengo aquí, voy a poner Capricornio en el 4 de pentáculos. El loco, número 0. El loco, la única carta en esta baraja donde hay corazoncitos. ¿Veis aquí? Una persona que está muy tranquila, donde hay nuevamente un barco, amigos míos. Qué hermoso es, Tauro, porque si empezábamos la tirada con una barca, una chica que lleva su linterna, puede ser una especie de farolillo, ¿no? Para saber dónde va. Y aquí hay otro barco, un número 0 con un corazoncito que me habla de nuevos comienzos, como el loco, con Acuario. 2 cartas con el mismo signo y aunque no estén hablándome de sus mismas emociones, porque el loco, como esta persona, se va a tirar al abismo, va a emprender una nueva aventura, no le va a importar lo que haya a su alrededor, porque ya ha tenido tiempo de pensarlo, lo que ha hecho con su vida, si ha estado con otra persona, que está desperdiciando, puede ser su tiempo, no quiere estar solo ni sola. Eso es lo que yo veía con el 6 de espadas y el loco, Acuario. Caballero de pentáculos, voy hacia ti, amor mío. Virgo. Te quiero mucho. Y todo lo que yo podía ofrecerte es mi pentáculo. Todo lo que soy, mi alma y el mundo material está contenido aquí. Y te estoy mirando desde lo lejos, desde una colina. Y tengo altas expectativas contigo. Aunque tú me veas acercarme muy despacio, como hace el caballero de pentáculos. Pero es el más sólido, porque quiere entregarte el mundo material. Y cuando tengo este caballero aquí, o en una lectura también privada, sé que se acerca algo muy hermoso para vosotros. Alguien con solidez, con una casa, queriendo formar un hogar. Y sobre todo, entregando su alma para poner cimientos en esta nueva relación. Caballero de pentáculos, Virgo. Muy apuesto, una persona que también se cuida mucho. Se cuida mucho, con el caballero de pentáculos le gusta verse bien, es presumido, presumida, y con el loco también toma riesgos. Tiene ese aspecto juvenil, a veces un poco infantil también, amigos. Le gusta amar mucho y ser amado, es lo que siento con mi intuición. Y a veces se comporta de una manera un tanto infantil. Porque el 4 de pentáculos, amigos, debemos de soltar a las personas. No son para nosotros. Podemos estar con ellas, amarlas y que nos amen. Pero no sentir esa presión. Y es alguien que no puede deshacerse de la idea de no estar con vosotros. Eso es lo que piensa. Y ahora voy a sacar esta baraja y vamos a saber algo más. Voy a sacar una carta que le depara a Tauro en el amor en esta semana. Y tengo aquí, han saltado muchas, que le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre. Y voy a coger 3 cartas, amigos míos, que han saltado. Y en la base de la baraja, aquí puede ser una hermana, una mujer. ¿Qué veis aquí? Una amiga, una confidente, alguien a quien le podéis contar un problema, que os pueda aconsejar. Esto es lo que dice esta carta. ¿Veis aquí que pone, ves? La mejor. Pues
puede ser también vuestra madre, una persona que esté cerca de vosotros y que os ayude para que estéis con esta persona o que os sintáis mejor, que salgáis de vuestra noche oscura si estáis en ella. Y voy a colocarlas aquí. Y ahora a ver qué cartas han saltado para vosotros. Invierno, finales de ciclo, ha habido mucha dureza, vuelve a repetirse, aquí hay una torre, soledad, falta de comunicación y tengo aquí un imán de amor. Mirad, amigos, lo que sucede con las cartas. Invierno, muy duro con muchos bloqueos para vosotros. Todas las estaciones son necesarias, amigos, pero este invierno, ¿veis? Ha habido frío en lo emocional. Está hablándome de Capricornio, Acuario y de Piscis. Y este árbol, sin embargo, a pesar de que me dice de que no ha habido comunicación o habéis estado solos, forma un hermoso corazón en azul. Me encanta. Me encanta para vosotros. Vais a salir de este fin de ciclo y comenzar otro con el 0 y el 6 de espadas. La torre, mucha soledad, silencio, aislamiento, falta de empatía. Es lo que habéis sentido por parte de esta persona. No os habéis podido comunicar. Algo se cae con esta torre para comenzar otro, para que sea liberador y para que obtengáis explicaciones y verdades, amigos. Dejaré aquí. Y también con esta carta número 44, un imán con muchos corazoncitos y pone atracción, afinidad, hay alquimia. Hay mucha atracción mutua. A pesar de ello, siento que habéis vivido una etapa que puede ser en el invierno muy devastadora y sin embargo ahora este imán está trayendo todo el amor con muchas estrellitas aquí y sueños y este hermoso brillantina que veo aquí, púrpura, que me habla también de éxito, el púrpura. No hay ninguna carta que sea negativa, amigos míos, y positiva. Digamos que tienen luces y sombras. Vais a recibir este amor y a atraerlo mucho. Y estaba mirando estas cartas porque veis, alguien que no quiere despegarse de ti, ni tú tampoco, pero sobre todo esta persona. Quiero comerte, quiero estar contigo, quiero acercarme a ti. Tenemos otra nueva oportunidad. ¿Vas a poder perdonarme? Eso es lo que siente y piensa cuando ve tu nombre o cuando lo escucha. ¿Tendré alguna oportunidad con él o con ella? Pues bien, Tauro, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Espero que la escuchéis más de una vez porque hay muchísimas ilustraciones, mensajes para vosotros. Quiero que prestéis atención, sobre todo a las sincronicidades, a los números, las cartas, los signos, porque con una sola vez no es suficiente. Gracias a todos por estar aquí. Os quiero mucho. Os mando mis besos, mi corazón. Que seáis muy felices en este mes de septiembre. Algunos tendréis también vacaciones. Y nos veremos en la siguiente lectura, Tauro. Gracias por suscribiros, por vuestros comentarios, por vuestros likes y me encantaría siempre que compartierais vuestras historias porque siempre que puedo respondo. Pues gracias, Tauro, y nos vemos en la siguiente lectura.